Hola, ¿qué tal? Saludos. Una vez más su podcast, La Verdad del Evangelio. Un programa dirigido a compartir la palabra de Dios que mora en nosotros por su Espíritu. Me acompaña, soy el pastor Henry Antunes y hoy me acompañan. María Quintana. Y su hermana María Gallardo. Que bueno, hemos estado a lo largo ya, este es nuestro cuarto programa. Espero que los hayan disfrutado los anteriores. Hemos estado compartiendo desde eh, algunos temas con ustedes, principalmente con el fundamento, pues, de hablarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Poner de manifiesto esta verdad maravillosa, esa verdad de Dios que mora en cada uno de nosotros, el origen de todas las cosas. Y evidentemente que hemos comenzado con la creación y le hemos estado dando nombre a los programas. Hemos compartido ya en nuestro primer programa Porque el hombre por, es infeliz. porque el hombre es infeliz. Luego compartimos porque el hombre No se no puede. se puede encontrar con Dios. Luego hablamos ¿Cómo cómo podemos podemos encontrar encontrarnos con con Dios Dios? y hoy estaremos compartiendo por qué Jesucristo. Jesús es el único camino para nosotros. ¿Okay? Un programa que espero verdaderamente está en el mismo tenor de los anteriores y esperamos pues que lo puedan disfrutar de la misma manera en que nosotros con todo el gusto del mundo lo hemos estado preparando para ustedes. Eh, en los principales programas siempre hemos tomado y puesto de manifiesto el evento del Edén. Y es que el evento del Edén es el problema fundamental del hombre. Y así se lo hemos ido mostrando y le hemos podido manifestar dónde se gestionó, dónde nació ese problema fundamental. Es que Dios creó un hombre, lo creó a su imagen y semejanza, de eso le hemos venido hablando. Eh, Evidentemente Dios lo puso con él en el Edén y le dio unas instrucciones precisas partiendo desde el mismo capítulo 15, perdón, capítulo 2, versículo 15 al 17 del libro de Génesis, con un mandato preciso donde Dios hizo un pacto con el hombre que el hombre debía de honrar. Incluso dentro de ese pacto estaba el que él pudiera tener su continuidad de vida, es decir, la vida, el hombre mismo, Dios puso al hombre como garante de su propia vida, porque Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás, ¿no? Entonces vemos allí que Dios, o sea, la continuidad de vida o la vida del hombre estaba circunscrita a que él pudiera honrar el pacto que Dios le había dado, ¿no? El pacto con el cual Dios eh, eh, le había dado de continuar al hombre. Vemos que el enemigo natural de Dios se presentó y llenó de incredulidad al hombre al hablarle, llegó de incredulidad al hombre y el hombre tomó del árbol y comió e irrumpió, rompió, quebrantó el pacto pues que Dios le había dado y evidentemente él murió. Murió espiritualmente, ya no fue el mismo hombre, el hombre se separa de Dios y a partir de ese momento nace el pecado original, que es como le conocemos la caída. Y ese pecado original es el que separa al hombre de Dios. Entonces, a partir de ese momento, pues ya el hombre deja de ser el hombre de la gracia, el hombre de la luz, el hombre de Dios, para constituirse en el hombre de la tierra. Es decir, la muerte que el hombre vivió o que padeció fue una muerte espiritual. Recuerde que este programa, este podcast, La Verdad del Evangelio, es un programa espiritual. Estamos hablando de justamente de ese ámbito maravilloso que es conocer verdaderamente la obra de este Dios que todo el mundo, del cual todos hablamos, pero que muchos no conocemos, ¿no? Y por razones obvias que hoy esperamos poder poner de manifiesto y que le podamos dar continuidad. Bueno, hemos abordado en los anteriores programas algunas preguntas que nos hacemos todos. Una de las preguntas del primer programa, uno de los programas es por qué la gente es infeliz.
y pudimos abordar todas las situaciones que vive el ser humano en la tierra. ¿Por qué si nosotros tenemos que ser felices? ¿Por qué el hombre que tiene que ser feliz es infeliz? Y le dimos respuesta a esa interrogante, porque en la Biblia está registrado cuando comenzó la infelicidad del hombre. Y le dimos respuesta, es un tema buenísimo. Les recomendamos que vean nuestros anteriores podcasts para que vean el desarrollo de cómo se llegó a esta conclusión. Y también hablamos porque el hombre no se puede encontrar con Dios y la respuesta es que como el problema es espiritual, se tiene que solucionar espiritualmente. Y la respuesta es que se tenía que abrir un camino para que el hombre pudiera nuevamente encontrarse con Dios. Porque a causa de esa separación del origen, este hombre no puede encontrarse con Dios. Como estaba diciendo el pastor, este hombre cayó en incredulidad y quedó con un espíritu muerto. Y si está muerto espiritualmente, Dios es espíritu. Y para comunicarnos con Él tiene que ser de esa manera, espiritualmente. Y Dios abrió un camino para que nos volviéramos a encontrar con Él. Y por eso envió a su Hijo Jesús a esta tierra para que Él abriera ese camino. También hoy vamos a estar hablando porque Jesús es el único camino para nosotros. Y para comenzar en este tema, voy a pasar a mi hermana María para que ella abra la introducción al tema de hoy. Bueno, de verdad que sí es una interrogante que muchas personas pueden tener de por qué solamente Jesús, por qué nadie más. Y lo primero que nosotros debemos entender, el creyente debe entender, aprender a distinguir entre una vida religiosa y una vida de fe, o aprender a distinguir entre el evangelio y la religión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no se distingue correctamente esto? Es que, primero, las personas piensan que todas las religiones son iguales, que no hay diferencia entre vamos a decir, entre el catolicismo o los testigos de Jehová o inclusive los evangélicos, que no hay diferencia entre las religiones. Ahora, también las personas piensan que en la vida de fe o el evangelio son las buenas obras. Se enfocan en esfuerzos físicos y entienden de esta manera que esto es el evangelio o que esto es una vida de fe. ¿Qué pasa también? Que las personas también piensan que el camino para ser salvos es hacer méritos y obras morales. Entonces, de acuerdo a mi criterio, yo pienso que si me porto bien, me merezco el cielo. O si yo ayudo mucho a los pobres, bueno, también tengo el cielo ganado. Entonces, esta malinterpretación de la salvación es lo que lleva a que las personas entiendan que el cristianismo es una religión. Pero todos sabemos ya que el cristianismo no es una religión, sino que es nuestra vida. Es la vida que Dios nos ha dado a través de Cristo, procede de Cristo. Y lo que pasó también acá, recordemos después del evento de la caída, el hombre, lo que surgió del esfuerzo del hombre fue la religión. Eso lo tenemos en Génesis 3:7, cuando el hombre va y cubre su desnudez con hojas de higuera, el esfuerzo del hombre. Entonces, ¿qué tenemos también acá? Que el evangelio es dado por Dios. La religión es el hombre tratando de encontrarse con Dios. Y el evangelio es Dios
quien vino a mi vida y me encontró, me sacó del lugar de tinieblas donde estaba y a través de Cristo me da una nueva identidad. Entonces, en primer lugar, hay que diferenciar una vida religiosa de recibir la respuesta al problema espiritual. Es decir, recibir identidad, recibir un nuevo nacimiento. Tenemos que hacer claramente esta distinción porque si observamos el campo de creyentes, vemos que las personas allí, los creyentes se encuentran enfocados en cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer lo que es verdaderamente importante. Entonces, los creyentes se enfocan en las cosas físicas, en los afanes del día a día, en las necesidades que se tienen, porque los ojos correctos para ver lo importante y para centrarse en lo importante no están abiertos, porque lo que se tiene como importante es, bueno, soy salvo, pero yo tengo que cumplir una serie de requisitos para que esta salvación yo la pueda como tener segura cuando me muera. Y es como que una seguridad, pero cuando yo me muera, cuando me encuentre con Dios, como si fuera algo futuro, algo incierto. Pero ciertamente la palabra no nos dice eso. La palabra nos habla de que la salvación y la obra de Jesús en la cruz fue completa. Amén. ¿Cierto, hermana Amén. Pastora? Sí. Prácticamente debemos entender que Cristo vino a cumplir o fue ungido, como está escrito en la palabra, para cumplir con 3 oficios que era necesario. Y eso lo podemos entender a través de la Biblia con esos oficios que tenían los hombres, el cual Dios los ungía para que ellos desempeñaran esos oficios. Estaba tal como el profeta, que era el hombre que había sido ungido para transmitir lo que Dios quería decirle a su pueblo, a los hombres. Está el oficio de sacerdote, que era el que entraba en el templo, llevaba los sacrificios para limpiar al pueblo de los pecados que habían cometido durante ese año. Y así los reyes, que también eran ungidos para llevar, para gobernar al pueblo según la voluntad de Dios. Pero podemos ver que aunque algunos de ellos cumplían con la tarea asignada, el hombre seguía estando separado de Dios. Pero cuando Cristo viene, Él cumple estas tareas, estos oficios como verdadero profeta, le podemos decir, porque Él se constituyó, Él fue el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos regresar a estar con Dios, a estar en nuestro origen, porque al principio el hombre fue creado para estar con Dios. El hombre era feliz con Dios en el origen. La infelicidad de la que le venimos hablando es porque el hombre se separó de Dios, se separó de su ambiente, de su origen, de la naturaleza donde debía estar. Entonces Jesús viene a cumplir estas tareas realmente para transportarnos, limpiarnos y libertarnos de ese gobierno de las tinieblas que estaba sobre nosotros y está sobre todo aquel que no ha venido a esta salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer esta tarea perfecta. Asimismo como sacerdote, porque Él fue el sacrificio, Él fue como el cordero que entregó su vida por nosotros. Y como rey es porque realmente el gobierno de las tinieblas estaba sobre los hombres, porque todos pecaban. ¿Pero por qué? Porque Satanás peca desde el principio, ¿verdad? Entonces eso es una esclavitud en la que está la humanidad.
Pero este ser es espiritual, estos seres son espirituales y el hombre no lo puede percibir, pero sí vive bajo la aflicción de este dominio. El hombre ignora esto. ¿Qué vino a hacer Cristo? Bueno, a traernos esas buenas nuevas, esas noticias de que venía a sanar nuestros corazones y venía a libertarnos de esa situación que no comprendíamos que existía. Y Jesús dio a conocer la existencia de este ser cuando vino acá a la tierra. Entonces, él sí pudo cumplir como verdadero rey. Ese es nuestro verdadero rey, porque él vino a deshacer esta obra que Satanás comenzó en el origen, en Génesis 3. Él vino a romper con todo esto y a traernos a libertad a nosotros, a romper todas estas cosas que Satanás nos ha enseñado hasta el momento que abrimos los ojos, que Dios mismo nos abre los ojos y podemos ver el estado espiritual en el que nosotros estábamos. Porque realmente el hombre que está en esa oscuridad no se puede dar cuenta de lo que está pasando, porque muchas veces nos vemos en la situación de cometer errores que nos causan aflicción, dolor, pero sin embargo queremos dejar de hacer estas cosas, pero como somos esclavos, las repetimos. Y el esclavo solo está al servicio de ese que le gobierna. Entonces, es Jesús el que realmente vino a hacer esa obra redentora, a sacarnos de esa situación de quebranto, para que nosotros podamos regresar a tener esa paz, porque comenzamos a vivir de nuevo en la forma de ese hombre original. Entonces, por ahí podemos decir que todo esto se ocasiona en el principio, y que realmente el pecado original ese de la desobediencia traspasó a todos los hombres, mas Jesús no nació con esa misma naturaleza que nosotros. Pero un poquito más adelante le vamos a hablar de este punto. Pastor. La hermana María ponía de manifiesto algo que es fundamental, y ella tocó lo de la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, tenemos que volver entonces a por qué yo tengo que ser salvo. O sea, ¿de qué salvación me estás hablando? ¿Por qué yo tengo que ser salvo? Entonces tenemos que volver allí al evento del Edén. Y estamos hablando de que Dios creó un hombre y después le trajo a la mujer. O sea, del mismo hombre lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces este hombre, Dios le dio un mandato. A este hombre Dios lo puso en un lugar. Este hombre era el que Dios le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, le dio un mandato de que el hombre fuera el que llenara, poblara la tierra. Este era el mandato de ellos. Pero este hombre tenía que llenar la tierra de hombres tal como él. O sea, hombres con su justicia, hombres con la misma manera que Dios, con los mismos atributos, pues, que Dios lo había creado a él. Dios lo creó a imagen de él y a semejanza. Este hombre debía de crear seres que tuvieran la misma condición, seres espirituales, con bondad, con los mismos beneficios, formas y maneras que tenía el hombre. Y esa es la verdad del evangelio. Entonces, fíjense usted, cuando este hombre peca, da origen al pecado original, el hombre cae de la gracia, deja de ser espiritual para constituirse en un hombre terrenal. Cuando el hombre comienza a reproducirse, ya había caído de la gracia. O sea, ya el hombre no podía cumplir con lo que Dios le había dicho, porque ya él no era este hombre. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, están condenados, pues. Entonces, todos los que nacieron después de él nacen ya con el pecado original. Por eso decimos que la humanidad entera quedó condenada. Quedó condenada. La humanidad entera está separada de Dios, nace con el pecado original y está condenada eternamente. Así está escrito en la palabra, y está bajo la dirección, es decir, bajo la paternidad del maligno, bajo la paternidad de Satanás, que es quien se erige como el padre, una vez que el hombre cae de la gracia, deja de ser el hombre de Dios para constituirse
en el hombre de la tierra, el hombre del diablo, porque el diablo es el príncipe de la tierra, el príncipe de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender esa verdad. Ahora, ese es el problema fundamental del hombre. El problema fundamental de la humanidad es que está separada de Dios a causa del pecado. La humanidad entera está condenada eternamente. Entonces, ¿cómo hace el hombre cuando se entera de esta verdad? Ah, ¿qué culpa tengo yo y esto? Ah, bueno, pero te estamos hablando de dónde viene tu génesis, de la herencia. Igualmente, tú hoy heredas, por ejemplo, hay patriarcados o familias pues que han tenido de generación en generación, ¿verdad? Y tienen haciendas o tienen empresas y se mueven de una generación a otra generación, van pasando y lo heredan. Así como heredas eso, también heredaste la condición espiritual de tus padres originales. De eso se trata. Entonces, el problema es que ese es tu problema. Ahora tú debes buscar, la pregunta es, ¿cómo resuelvo ese problema? Pues simple y llanamente, para el hombre es imposible. El hombre no tiene forma de que él mismo pueda resolver esa situación, porque es una situación espiritual. El problema fundamental del hombre es un problema espiritual y como tal se tiene que resolver espiritualmente. La solución a ese problema la dio Dios a partir del capítulo 3 del versículo 15, en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. A partir de allí, Dios habla de la simiente de la mujer, ¿no? Quien a la postre, venimos, prácticamente Dios está dándonos la promesa del Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, quien vendría un día a restaurar a este hombre que se había caído, que es la misericordia de Dios para el hombre, y es cuando es la manera como el hombre puede una vez más ahora poder librarse de esa condenación eterna. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Jesús es el único camino para nosotros? Bueno, como dice, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces, el hombre quedó condenado, sí, ok. Dios mandó la manera, como explicaba nuestra hermana María hace algún instante, dijo que este hombre, ¿verdad? Busca, cuando se pone de manifiesto, el hombre busca cómo encontrarse él con Dios. Y para ello lo hace a través de las religiones. Pero el evangelio no es una religión. El evangelio es la gracia de Dios, es la manera en que Dios determinó cómo el hombre podía alcanzar la justicia, que es por la fe, ¿no? Entonces, esta es la verdad del evangelio y esta es la verdad de Dios. La verdad que el hombre está condenado y que él no puede hacer nada por él. Que no hay nada en la tierra que el hombre haga, no importa sus títulos de nobleza, no importa cuánto dinero pueda tener, no importa cuánta capacidad pensante, no importa qué emporio tiene. El día que parta de esta tierra va a partir condenadamente como estaba desde el origen. Entonces, lo importante es que el hombre entienda que hay una solución para su vida, pero que esa solución no está en sus manos. Esa solución es promovida, manifiesta, dada solamente por Dios. Es Dios el que alcanza al hombre. Es Dios el de la misericordia. Es Dios el que mandó a su Hijo a morir por el pecado de todos nosotros. Es Dios el que promovió la salvación del hombre. Así como le dio el pacto al hombre en el Edén, también cuando el hombre cae, Dios promovió cómo habría de redimir, de levantar, de restituir, de restablecer, de reponer, de recrear a este hombre que se estaba cayendo, a este hombre que había quedado condenado. Entonces, esa es la verdad del evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús es el único camino para nosotros? Porque así lo determinó Dios. ¿Ven? No hay ningún otro bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que la palabra que en todo caso nos pone en el contexto de poder
manifestar esta respuesta al tema que estamos promoviendo hoy, del cual estamos hablando, que es por qué Jesús es el único camino para nosotros. Así es. ¿Por qué es el único camino para nosotros? Porque la palabra dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios realmente. Ahí, y aquí nos dice el estado en que están las personas que pecan. Y vemos que toda la humanidad está envuelta en el pecado, porque ellos no saben realmente cuál es el estado de condenación que tienen. Ellos no perciben esto porque viven de manera natural. Y como les dijimos, estamos hablando del ámbito espiritual, que no se trata de lo físico. Y el hombre, como está ciego y quedó nublado por estas tinieblas, no puede comprender esto. Es Dios mismo, como hablaba mi hermana María al principio, es Dios mismo el que viene y nos toma, el que viene y nos rescata. Es Dios el que lo hace, porque el hombre por sí mismo no lo puede percibir. Entonces ellos, a causa de ese pecado original, no, y están en ese estado de no haber recibido la salvación. Entonces, por eso es que tenemos que entender el estado de condenación en que se está a causa de ese pecado original, porque realmente el pecado por el que va a ser condenado el hombre es el pecado original. Este es el que te condena, porque ese es el pecado que trajo Adán a toda la humanidad. La ignorancia, porque todos los hombres son ignorantes de Dios. Hasta que esta luz no resplandece en nosotros, nosotros no podemos ver la existencia de Dios ni tampoco el estado espiritual en que estamos. No comprendemos por qué sufrimos, no comprendemos por qué vienen las enfermedades, no entendemos que aunque seamos exitosos en la tierra, porque el éxito del hombre es el dinero, las propiedades, quizás tener una profesión donde se sienta satisfecho, agradado de eso, pero en el fondo de todo sigue sufriendo, sigue teniendo esas necesidades dentro de él que no las puede llenar con eso físico que ha adquirido. Y por eso muchas veces el hombre entra en ambiciones desmedidas y aún así, aunque pueda cubrir, no tiene medida para cubrir el vacío que tiene. Entonces, esa separación causó esto en el hombre y la necesidad de volver a ese estado espiritual es la que hace que el hombre busque en la hechicería, en la brujería. Es lo que hace que entre en idolatría. Y todo el que esté en idolatría está, bueno, en esa situación de quebranto, porque la idolatría como consecuencia trae todas esas enfermedades y trae todas esas consecuencias de lo que está escrito en la palabra con referencia a la idolatría. Entonces, ¿qué queremos explicarle? El por qué Jesús es el único camino para nosotros. Que pudiéramos entender realmente que Jesús vino a esta tierra en forma de hombre, siendo Dios, que vino aquí, ¿verdad? No con naturaleza pecadora, porque Él no tiene el pecado original, porque como lo hemos explicado en los programas anteriores, y vamos a recordar un poquito, Jesús no tiene simiente de varón, porque vemos que a través de Adán se traspasó ese pecado a todos los hombres, pero Jesús no fue engendrado por hombre.
sino por el poder del Espíritu Santo. Ese ser que se engendró en María no tiene los genes del hombre, sino él vino exactamente engendrado por Dios. Entonces, a esta tierra tenía que venir un ser que no viniera en esa condición. Y Jesús cumplió con esta condición, un ser que vino sin la naturaleza pecadora, pero un ser igual que nosotros, que sufrió, que se quebrantó, que lo humillaron, que pasó por todas estas aflicciones y que vino a cumplir específicamente esa tarea, hermana María. Así es. Incluso hay personas que dicen que Jesús era simplemente un hombre, pero nosotros entendemos por la palabra que el Salvador debía ser alguien que venciera el poder de Satanás. Y el único del que la palabra de Dios nos habla, que fue concebido, como nos dice usted, pastora, y lo confirmamos en la palabra, concebido por el Espíritu Santo, sin la simiente o participación de hombre alguno sobre la tierra, fue Jesús. Entonces, en primer lugar, vemos por qué solamente Jesús es la respuesta para nosotros, porque Jesús tiene una simiente diferente a nosotros, pero siendo humano como nosotros. Inclusive, en cuanto a lo que es el pecado original, de lo que siempre hablamos, el pecado original es ese estado espiritual de aquellos que no han recibido la salvación. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto sobre la salvación? ¿Por qué enfatizamos tanto sobre el problema de Génesis 3 o la caída del hombre? Porque la respuesta para ese problema y ese estado de condenación es Cristo. No hay ningún hombre sobre la tierra que sea mejor que otro. Eso es la religión. La religión dice que moralmente algunos tienen mayor derecho o tienen mayor palabra que otros por su condición. O inclusive se malinterpreta que la vida de fe es alejarse de las personas pecadoras. Pero realmente esto no es así. La palabra nos dice en Romanos 3:10, y lo vamos a leer hasta el verso 23, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la palabra nos habla que para ser justificados del pecado no es por las obras de la ley, sino por la obra de Jesucristo, y mediante la fe es que nosotros salimos del estado de Génesis 3, del estado de condenación. Por eso Jesús es la única respuesta, porque Dios entendió que nosotros no fuimos participantes de ese pecado cometido hace tanto tiempo,
pero Dios hizo justicia en nuestra vida, proclamando Génesis 3:15, siendo allí la promesa del Salvador. Este Salvador se manifestó, fue profetizado en Isaías 7:14, eso lo hemos compartido también en programas anteriores, y esta profecía se cumplió cuando Jesús el Cristo nació y tuvo una vida como nosotros. También Jesús tuvo sufrimiento y aflicción al entregar su vida para resolver este problema. ¿En qué vamos a volver? Recordemos, el Salvador tenía que ser alguien o debe ser alguien que le pusiera fin al poder de Satanás. Y el único que pudo hacer esta obra fue Jesús el Cristo. Es lo que nos dice el verso de 1 de Juan 3:8 que nuestra pastora leyó. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? El pecado. ¿Qué otras obras? La condenación del infierno. ¿Qué otras obras de Satanás? Estas obras de estar esclavos a la corriente del mundo, a ser esclavos de los deseos, esclavos de los pensamientos, esclavos de lo físico. Jesús le puso fin a esta forma de vida que nosotros conocíamos. Cuando la gracia de Dios vino a nosotros, nos percatamos porque Dios mismo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta, entiendo por qué Jesús es la respuesta. Ahora, tenemos que distinguir la vida de fe de la religión. Tenemos que distinguir el evangelio de la religión. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo a Cristo, conociendo la obra y el evangelio de Cristo. Ahora, también entendemos lo que nuestra amada pastora decía, el estado de condenación es algo terrible. Las personas no saben por qué sufren. Ahora, si nosotros hemos recibido la respuesta, ¿trataremos y juzgaremos duramente a aquellos que están atrapados bajo el lazo de Satanás? No, al contrario. Nosotros primeramente debemos entender que las personas naturalmente sufren mediante la adoración a los ídolos, en la idolatría. Ellos sufren atados al culto de los antepasados, atados a talismanes. Ellos ponen su fe y su devoción a que una pulsera va a librarlos de algún mal deseo ajeno. Los va a librar. Bueno, ese fue justamente el cautiverio en que el hombre quedó. Ajá. Esa fue la condición en que el hombre heredó en el Edén. El hombre en el Edén lo perdió todo. El hombre quedó un vacío en el hombre y el hombre es proclive, por eso que el hombre es proclive a buscar lo espiritual, porque el hombre fue, su condición original fue espiritual y él busca, siente la necesidad de llenar ese vacío. Pero en ese vacío no hay cosa en el mundo con el que el hombre lo pueda llenar, porque él lo va a llenar de cosas materiales, lujo, riqueza, estados que te puedes poner en licor, sexo, droga, viajes, X. Te puedes dotar de todas esas cosas y la puedes vivir. Y eso te da paz momentánea. Eso te brinda paz momentánea, pero no le da al hombre el estado de afabilidad, de sentirse bien. Eventualmente él vuelve a sentirse movido, eventualmente siente otra vez. Y es por ello que ritualmente o consecuentemente los domingos acude a la iglesia, escucha un sermón, sale de allí, pero sale de ahí otra vez, igualito que como fue, porque no tiene esa conectividad, pues, no tiene esa condición espiritual que es la que le va a permitir, que es la que le va a dar la saciedad. Y eso es lo que es la diferencia. Por eso es que Jesús es el único camino. Cuando se dice el único, se dice que es el único que puede resolver el problema fundamental del hombre. En el Edén, el evento del Edén, se manifestó este problema fundamental. Pero en el evento de la cruz, es decir, a partir de Génesis 3:15, después nosotros lo hemos explicado, 7:14 Isaías, Mateo 18, y sobre todo 16, Mateo 16 y 16, 16, 17, que se confirma de que Jesús es el Cristo, Dios el Padre se lo revela a Pedro. Este Jesús, el Cristo, fue hasta el final. Él hizo el sacrificio eterno.
Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos justamente esta salvación y vida eterna. Él es el que hizo la obra. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es solamente Jesús el Cristo, el único camino para nosotros. No tenemos otro. La única manera, y no importa, y eso lo podrá decir, los estándares del hombre nos salvan. Los estándares de fe del hombre nos salvan. El no que si yo creo en la matica, que si yo creo en aquella cosita, que eso no salva. El hombre tiene la necesidad. Jesús, el problema fundamental del hombre, la única solución es Cristo. Jesús, el Cristo, es la única solución al problema fundamental del hombre. Y es que el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Y Él es el único camino, es Jesús, el Cristo. Amén. Quería decir que en cuanto a lo que estábamos compartiendo ahorita de eso, es que cuando el hombre trata de resolver su problema espiritual con esas cosas físicas, con ídolos, con dinero o con fama, estas cosas, por su vacío ellos se ven en esa necesidad, ¿no? De buscar, de llenar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre separado de Dios es como una persona que se encuentra atrapado en una arena movediza. Seguro. Mientras más se mueve, más se hunde. Entonces, mientras más su esfuerzo de llenar su vacío, peor es la condición, peor es el sufrimiento, peor es el desastre que viene a su vida. Tratando la persona de salvarse, ¿verdad? Lo más aconsejable es que si estás atrapado en una arena movediza, te quedes inmóvil. Porque si te sigues moviendo esforzadamente, el esfuerzo te va a llevar a hundirte mucho más. Entonces, en cuanto al problema espiritual, para el hombre es así. Mientras más pueden llenar con las cosas físicas, peor es el estado en el que quedan. Y no es porque desestimemos entonces la condenación después de la muerte, sino que viven una vida de infierno en la tierra, pero también mueren y van al infierno tristemente. Entonces, ¿de dónde sale la condenación del infierno? De que muero con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Estar separado de Dios. Entonces, que Dios me hace justicia uniéndome a Él a través de Cristo. Entonces ellos dejan esta tierra, ¿verdad? Y han fracasado en su vida. Y lo más terrible es que a sus descendientes esto los va a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de ellos. Ellos van a llevar esta vida, ¿verdad? Porque eso es una herencia espiritual. Y las familias, las generaciones van a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una continua destrucción. Es la arena movediza. Mientras más buscan la salida a la situación, más se hunde. Y podemos decir que realmente es triste esa situación, pues, de no poder ver el estado en que estamos. Pero realmente para nosotros decirles a todos que Jesús es el único camino para salir de esa condición. Entonces hoy le hemos hablado de los requisitos que debía cumplir la persona que nos viene a salvar. Amén. Y todo esto nos lo enseñó Dios en la Biblia a través de su palabra. Entonces, como decía mi hermana María, tenía que ser alguien que pudiera vencer a Satanás. Porque desde el origen, en Génesis 3:15 se nos habló que esa simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, que era Satanás. Y a eso vino Cristo, a vencer a Satanás, o sea, a destruir, a deshacer las obras que Él ha hecho en la vida de todos nosotros y desde el principio de la creación. También concluimos que el hombre, que debería ser un hombre el que nos viniera a salvar, igual que nosotros, porque si por un hombre entró el pecado,
por un hombre tenía que ser vencido ese pecado. Y está escrito que Jesús vino en forma de hombre. En Juan 1:14 dice que él estuvo aquí en la tierra. Léelo, María. Dice Juan 1:14. Sí. Dice que vino en forma de hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos certifica que Jesús vino como hombre a esta tierra, pero también debía venir sin pecado. Amén. Y vimos cómo fue la concepción de Jesús, que no traía ese pecado original y que él no cometió pecado en su vida acá en la tierra. Y otro de los requisitos, como les dije anteriormente, que no debería ser de la descendencia de Adán, y está certificado que fue de la descendencia de una virgen, de María. Otra cosa, que esa persona debía morir por nosotros con todas estas cualidades, sin pecado, y con el poder para vencer a Satanás, pues tiene todo la evidencia de que es Dios que vino a nosotros, porque después que fue crucificado, él resucitó al tercer día. Entonces ahí es donde cumplió la obra perfecta para la redención de los hombres en esta tierra. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón a recibir este soplo de vida que es a través de la palabra, y podamos abrir esos ojos espirituales y acercarnos a Cristo, porque hay muchos creyentes, mucha gente que cree que Jesús es el Salvador, pero no entienden la salvación, que van a la iglesia, asisten a los cultos y muchas veces participan hasta en las actividades que se hacen en las iglesias, pero no entienden la salvación, no entienden que solo Cristo es el único que puede hacer es el único que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz. Pastor. Ok. Porque entonces el tema que estamos compartiendo en este día es por qué Jesús es el único camino para nosotros. Entonces, dice la palabra, por ejemplo, aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos por qué el hombre se hizo pecador. Es la forma de explicarle a las personas que en nuestros padres originales, como se lo dijo fueron los que pecaron y ese pecado pasó a todos. Pero como por cuanto uno, y estoy dando respuesta al tema de hoy. Entonces dice el 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, sí, el pecado pasó a todo el mundo, en Adán todos mueren, porque la paga del pecado es la muerte, pero en Cristo todos viven. Amén. Entonces, esa es la manera. La religión es el hombre buscando a Dios. Es el hombre buscando a Dios. El evangelio es Dios viniendo al hombre. Entonces, hay allí una clara diferencia en cuanto y tanto la solución del hombre. No es del hombre la solución la da Dios. El problema fundamental del hombre, la separación del hombre de Dios, la separación del hombre, en ese momento solamente la resuelve el Señor, Jehová Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda y que pueda tener vida eterna. Es solamente Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa cuántas obras podamos hacer, no importa cuán tan bueno usted pueda hacer, siga siendo bueno. Nosotros somos buenos porque alcanzamos la justicia. Entonces esa justicia se manifiesta. O sea, yo no hago obras para ser salvo. Por el contrario, hacemos obras porque ya alcancé la salvación,
porque ahora tengo una vida de justicia y esa vida de justicia debe de ser dispuesta, pues. Esa vida de justicia debe ser manifiesta, porque para eso Dios me llamó, para ser testigo. Y ese poder es el evangelismo, es la obra que tenemos que darle continuidad en todos nosotros. Por eso es que podemos decir que Jesús, para darle respuesta al tema de por qué Jesús es el único camino para nosotros, es porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De esta manera, pues, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro podcast, La Verdad del Evangelio. Desde ya, pues, la invitación para nuestro próximo programa, que espero de igual manera, así como este, sea de su agrado. Estamos todavía con algunas cositas, pero ya dentro de poco vamos a estar entregándolo con una mayor firmeza y espero pues haber contribuido a esa salvación maravillosa que es el propósito pues realmente de este programa. Queremos que a través de la palabra y del programa acercarlos a Dios, porque es la palabra la que da vida, la que nos regrese ese aliento de vida, y ese es el propósito que tenemos. María. Amén. Bueno, quisiera recordarles el seguimiento de cada programa o de los programas anteriores para que lleven la continuidad de los temas que estamos recibiendo y sean de bendiciones para su vida. Recuerden suscribirse al canal, también seguir allí en la campanita para que cada vez que se suba un nuevo programa, ustedes puedan tener allí la notificación en primer momento. Me despido entonces de ustedes y quisiera recordarles o dejarle de meditación Primera de Juan 3:8, la palabra con la que empezamos hoy. Entendamos este verso y entendamos que la justicia de la salvación es meramente obra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios por la condición en la que nacemos, pero sí podemos aceptar la gracia de la salvación y la justicia de Dios que es a través de Cristo, recibiendo el Evangelio y recibiendo y confesando el nombre de Cristo, entendiendo que solamente Él es el único que nos puede hacer salvos y librar del poder de Satanás. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga.